Muy bien, doctores, bienvenidos entonces a MedClass 302. Soy el doctor Fran Bellodas. Vamos a ver el tema de antibióticos, ¿sí? Dentro de farmacología. Vamos a revisar de manera rápida, ¿no? Y resumida los principales grupos de antibióticos, ¿no?, que vamos a encontrar. Entonces, aquí sobre todo vamos a centrarnos. Recuerden que antibióticos a veces se utiliza como sinónimo para hablar de todos los fármacos que se utilizan en el tratamiento de las enfermedades infecciosas, o sea, causadas por virus, bacterias, hongos y parásitos. Aquí nos vamos a centrar sobre todo en los agentes antibacterianos, ¿no? No vamos a hablar de antivirales, antifúngicos ni antiparasitarios. Entonces, sobre todo los antibióticos antibacterianos, ¿no? Entonces, para eso habría que recordar un poco la estructura de una bacteria, ¿no? Recuerden que las bacterias son células procariotas, ¿no? Pro es antiguo, cario es núcleo, entonces quiere decir que como si tuviera un núcleo antiguo, en realidad no tienen núcleo. Las células procariotas carecen de núcleo, lo que tienen es el ADN libre en el citoplasma, a diferencia de nuestras células, que son células eucariotas, que sí tienen núcleo. Las bacterias también tienen generalmente, ¿no?, una pared celular, ¿sí? Vamos a representarla así, una pared celular compuesta por péptido, por péptido glucano, ¿no? Por péptido glucano, que es importante para su defensa. ¿Qué más es importante tener en cuenta en las bacterias? Que tienen unos ribosomas muy particulares, que son los ribosomas 70S. Quiere decir que tienen una subunidad menor 30S y una mayor 50S. Y son importantes para la síntesis de proteínas. ¿Es relevante esto? Sí, porque a diferencia de nuestras células tienen más bien 40S y 60S, ¿sí? Y los ribosomas son 80S. Eso quiere decir que si tengo fármacos que actúan en la subunidad 30 o 50S de los ribosomas, voy a afectar a las bacterias, pero no voy a atacar a las células propias de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, más o menos con esa parte introductoria, pasamos a describir los principales grupos farmacológicos, ¿sí? Entonces, dentro de los antibióticos es importante recordar sobre todo los que van a actuar a nivel de la pared celular, ¿sí? Pared celular. Entonces, actúan inhibiendo la síntesis de la pared celular, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, un grupo de los que van a disminuir la síntesis del péptido glucano. Como hemos mencionado, es el principal componente de la pared celular. Entonces, aquí vamos a encontrar algunos antibióticos como por ejemplo la vancomicina o la fosfomicina, ¿no? Fosfomicina. Muy bien. ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar que hay otros fármacos que más bien lo que hacen es unirse a unas proteínas llamadas las transpeptidasas, también conocidas como PBPs, ¿sí? O proteínas de unión a penicilina, que lo que sucede es que los fármacos, al unirse con estas proteínas, las inactivan y van a disminuir el entrecruzamiento del peptidoglucano, ¿no? Disminuyen el entrecruzamiento del peptidoglucano. Entonces, este grupo o estos grupos de fármacos se conocen en común como los beta-lactámicos. ¿Por qué? Porque comparten una estructura molecular que tiene un anillo llamado el anillo beta-lactámico. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, vamos a ir escribiendo, ¿no?, a las penicilinas. Sí, otro color lo voy a colocar. Las penicilinas, ¿sí?
Por ejemplo, dentro de las penicilinas es importante recordar que hay subfamilias, ¿no? O sea, por ejemplo, están las penicilinas llamadas penicilinas naturales, y ahí estarían, por ejemplo, ¿no? La penicilina G o la penicilina V, ¿no? Muy bien. Además de las penicilinas naturales, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, otro grupo de penicilinas que funcionan contra el estafilococo. Entonces son las llamadas penicilinas anti-estafilocócicas. Y aquí, por ejemplo, vamos a tener a la oxacilina, a la nafcilina y a la dicloxacilina. Muy bien. Va a haber otras penicilinas que tienen mayor espectro. Cuando digo mayor espectro es que van a cubrir otros microorganismos, o sea, más microorganismos, ¿no? Ya esto tiene que ver un poco con microbiología, ¿no? Por ejemplo, estos usualmente cubren gram positivos, pero cuando digo mayor espectro es que ya empiezan a cubrir también algunos gram negativos, ¿no? Entonces tenemos algunos fármacos como por ejemplo las aminopenicilinas. Y dentro de las aminopenicilinas están por ejemplo la amoxicilina y también está la ampicilina, ¿no? Que seguro, sobre todo la amoxicilina la han escuchado antes, ¿no? Muy bien. Ahora, algunos de estos microorganismos o algunas bacterias aprenden a lidiar contra los fármacos, entonces lo que hacen es producir unas enzimas que degradan a los beta-lactámicos. Son las llamadas enzimas beta-lactamasas. Es una forma en que se genera resistencia contra los antibacterianos. Entonces, algunos de estos fármacos pueden utilizarse en conjunto con otro medicamento que no es que vaya a matar a las bacterias, pero sí inactiva las beta-lactamasas. O sea, son inhibidores, pero que más un inhibidor de beta-lactamasa. Por ejemplo, amoxicilina y ampicilina muchas veces se utilizan en combinación con inhibidores de beta-lactamasa, que ahorita los vamos a ver. Hay otras penicilinas, por ejemplo, que actúan incluso contra pseudomonas, entonces son las llamadas anti-pseudomonas o pseudomónicas. Y aquí está principalmente piperacilina. Piperacilina. Que también, como mencionamos, se puede utilizar como un inhibidor de beta-lactamasa. Muy bien. Aparte de las penicilinas, otro grupo de los beta-lactámicos vendría a ser las cefalosporinas. Bien. Las cefalosporinas las vamos a encontrar por generaciones. Entonces, por ejemplo, vamos a tener que hay una primera generación de cefalosporinas. Aquí quizás más representativos tendríamos a la cefazolina o a la cefalexina. Vamos a tener también cefalosporinas de segunda generación. Conforme va progresando la generación, cubre usualmente más gram negativos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí estaría cefaclor, cefaclor. Tendríamos también cefoxitina, ¿no? También podríamos encontrar cefotitán, ¿no? Principalmente. Hay más generaciones, entonces seguimos avanzando a la tercera generación de cefalosporinas. Aquí uno muy representativo es precisamente la ceftriaxona. Es una cefalosporina de tercera generación. La cefotaxima, por ejemplo, cefotaxima, o la ceftazidima, ¿no?
CD. Luego pasaríamos a la cuarta generación, ¿no?, de cefalosporina, donde el más representativo sería el cefepime. Cefepime. Se habla incluso de una quinta generación, tiene mayor espectro, sobre todo para gérmenes más resistentes, ¿no?, como ceftarolina, ¿no? Ceftarolina. Muy bien. Entonces esas serían las cefalosporinas. Otro grupo dentro de los beta-lactámicos vendrían a ser los carbapenems, que estos fármacos tienen un amplio espectro. Entonces son muy efectivos cuando hablamos de gérmenes resistentes a otros medicamentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí para los carbapenems podríamos utilizar una mnemotecnia, ¿no?, que es DIME, ¿no? Aquí estaría el doripenem, el imipenem, meropenem y ertapenem, entre los fármacos más utilizados, ¿no? Y finalmente, en relación con los beta-lactámicos, tendríamos a los monobactams, que en realidad solo tienen un representante, y ese representante es el Astreonam. Muy bien. Entonces, eso sería en relación con los fármacos que actúan a nivel de la pared celular. Entonces, recuerden que dijimos que algunos de ellos se utilizan con inhibidores de beta-lactamasas. Entonces, no está de más que mencionemos algunos inhibidores de beta-lactamasa, ¿no? Vamos a colocar acá eh, como un punto aparte. Inhibidores de beta-lactamasas, ¿no? Entonces, aquí en este grupo estaría, por ejemplo, vamos a encontrar al ácido clavulánico, ¿no? Ácido clavulánico. Ese, por ejemplo, se suele utilizar con la amoxicilina. Entonces, amoxicilina con ácido clavulánico. Tenemos, por ejemplo, al sulbactam. Este se suele utilizar con la ampicilina, ¿no? Recuerden, ampicilina y amoxicilina son aminopenicilinas. Tenemos también al tazobactam. Ese se suele utilizar con piperacilina, que es un antiseudomónico, piperacilina. Lo llaman también pipetazo, ¿no? Porque es piperacilina tazobactam. Tenemos también al avibactam, sobre todo utilizado para gérmenes resistentes, ¿no?, que se utiliza en combinación con ceftazidima, ¿no?, que es una cefalosporina de tercera generación, ¿no? Ceftazidima. Bien, entonces esos serían inhibidores de beta-lactamasa. Y esto en relación con los fármacos que actúan en la pared celular. Ahora, hay algunos que no actúan en la pared celular, sino actúan en la membrana, ¿no?, en la membrana celular, ¿no? Membrana celular. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos a, a las polimixinas, a la daptomicina, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Hablamos también de los que actuaban en la síntesis de proteínas, es decir, van a actuar aquí en los ribosomas 70S. Entonces, por ejemplo, vamos a tener a los inhibidores de la síntesis proteica, ¿no? Entonces lo coloco así, inhibidores de la síntesis proteica. Y va a haber algunos que actúan en la subunidad 30S, otros que actúan en la 50S, ¿no?
Entonces, aquí tendríamos primero a los fármacos que son inhibidores de la subunidad 30S. Entonces, ahí tendríamos dos grupos muy importantes, que son los aminoglucósidos. ¿Sí? Por ejemplo, entre los aminoglucósidos vamos a encontrar la tobramicina, amicacina, gentamicina, por ejemplo. Vamos a tener también a las tetraciclinas, ¿sí? Que van a inhibir también la subunidad 30S, como hemos mencionado. Precisamente el mismo nombre tiene el medicamento, ¿no? Tetraciclina, ¿no? Otro, por ejemplo, sería la doxiciclina, inhiben la síntesis proteica, ¿no? Muy bien. Entonces, eso en relación con los que actúan en la subunidad 30S. Luego vamos a tener otros fármacos que actúan en la subunidad 50S, ¿no? Ahí, por ejemplo, tendríamos como principal representante a los macrólidos, ¿no? Macrólidos. Bien. Vamos a tener, por ejemplo, aquí a la acitromicina, a la eritromicina o a la claritromicina, ¿no? Por ejemplo. Y también va a haber otros fármacos, ¿no? Voy a colocar así, otros grupos de fármacos que también actúan en la subunidad 50S. O por ejemplo las lincosamidas, que ahí estaría la clindamicina, los fenicoles, ahí estaría el cloranfenicol, las oxazolidinedionas, ahí estaría el linezolid, ¿sí? Pero actúan también todos en la subunidad 50S, ¿no? Eso es lo que los caracteriza. Muy bien, entonces hemos hablado de los inhibidores de la síntesis proteica. En relación con el mecanismo de acción, entonces, ¿qué otros grupos farmacológicos vamos a encontrar? Aparte de los inhibidores de la síntesis proteica. Bueno, los ácidos nucleicos, ¿no? Si nosotros bloqueamos los ácidos nucleicos, también vamos a inhibir el crecimiento bacteriano. Entonces, vamos a ver, algunos fármacos son inhibidores de una enzima muy importante para la replicación, que es la ADN girasa, ¿sí? Ese es su mecanismo de acción. Y ahí estarían, por ejemplo, las quinolonas. Entonces, entre las quinolonas vamos a encontrar de distintas generaciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver una primera generación, el ciprofloxacino. Bueno, en realidad, cuando hablamos de quinolonas, todo parte de una molécula que se llama el ácido nalidíxico, ¿sí? Pero si queremos hablar de estas generaciones que ya tienen flúor, también se les llama, o se prefiere el nombre de fluoro o fluorquinolonas. Entonces ahí sí tendríamos el ciprofloxacino y en una segunda generación otros fármacos como por ejemplo el levofloxacino, ¿no? O el moxifloxacino, por poner otro ejemplo, moxifloxacino. Muy bien. Vamos a tener otros fármacos que no inhiben, en este caso la ADN girasa, por ejemplo, que inhiben, en este caso, la transcripción, ¿no? Es decir, la RNA polimerasa, usualmente, ¿no? Inhibidores, entonces, de la ARN polimerasa.
Y ahí estarían las rifamicinas con su principal representante, que sería la rifampicina, muy utilizada en el tratamiento contra la tuberculosis, ¿no? Muy bien. Ahora, hay fármacos que atacan directamente el ADN, ¿no? Produciendo, por ejemplo, especies reactivas de oxígeno, ¿no? O sea, va a tener como mecanismo de acción dañar la integridad del ADN, y ahí tendríamos principalmente al metronidazol y a la nitrofurantoína, por ejemplo. Muy bien. Y otro grupo de medicamentos, ¿sí? Hablando nuevamente por su mecanismo de acción, serían los que inhiben, ¿sí? La vía sintética del folato, ¿no? O sea, del ácido fólico, que es muy importante para la síntesis de ácidos nucleicos. Y sin eso, la célula bacteriana no puede seguir dividiéndose, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, a las sulfas, que incluyen al sulfa metoxazol, ¿sí? O, por ejemplo, al trimetropin, que son fármacos muy importantes para bloquear, en este caso, o inhibir el crecimiento bacteriano. Y esos serían los principales grupos de antibióticos por su mecanismo de acción, ¿no? Entonces, ¿qué también podría ser importante tener en cuenta para este repaso de farmacología? Considerar los efectos adversos de algunos de estos medicamentos, ¿no? Efectos adversos, ¿no? Que se pueden presentar, que es algo que también se pregunta muchas veces en las asignaturas, ¿no? De farmacología. Por ejemplo, un efecto adverso que se podría encontrar en algunos de estos fármacos es la neurotoxicidad, ¿sí? Puede haber neurotoxicidad, por ejemplo, eso puede ocurrir con las penicilinas, con las cefalosporinas, con los carbapenems, por ejemplo, con las polimixinas y el linezolid también, ¿no? Polimixinas y con el linezolid. También se puede afectar la producción de células hematopoyéticas, entonces se puede producir pancitopenia, que es la disminución de las tres series, ¿no? Pan son todas las series, citocélula, todas las series disminuidas, ¿no? Plaquetas, eritrocitos, leucocitos, ¿no? Por ejemplo, en ese caso, podría suceder con el cloranfenicol, ¿no? Con el trimetropin, en combinación con sulfametoxazol también puede ocurrir. El mismo linezolid, ¿no? Linezolid, por ejemplo. También se puede producir falla respiratoria, por ejemplo, ¿no? Sobre todo esto está relacionado con las polimixinas y podría ocurrir en algún grado de fibrosis pulmonar se ha asociado, por ejemplo, con el uso de nitrofurantoína. Muy importante también tener en cuenta los fármacos que pueden generar nefrotoxicidad, o sea, daño renal, ¿no? Nefrotoxicidad, sí, principalmente lo pueden producir las penicilinas, ¿sí? Las cefalosporinas, puede producirlo también el trimetropin con sulfametoxazol. Es muy importante la toxicidad en la nefrotoxicidad en los aminoglucósidos, ¿sí? Muy importante, y en la vancomicina, ¿sí? Así que hay que tener cuidado con la función renal cuando se administran estos medicamentos. Así como existe la nefrotoxicidad, también existe la ototoxicidad.
ya sea coclear o vestibular, ¿no? O sea, se puede dañar el nervio coclear, la audición, o se puede dañar el nervio vestibular, que tiene que ver con el equilibrio. Entonces aquí está sobre todo los aminoglucósidos. Pero también puede ocurrir, por ejemplo, con la vancomicina. Muy bien. Algunos fármacos pueden incluso ser teratogénicos, ¿no? O sea, producir teratogenicidad. Eso los va a contraindicar en el embarazo, ¿no? Por ejemplo, el trimetoprim con sulfametoxazol puede producir teratogenicidad. Las fluoroquinolonas, por ejemplo, ¿no? El cloranfenicol. Es más, el uso del cloranfenicol tiene un síndrome que se conoce como el síndrome del bebé gris, ¿no? Voy a colocarlo así, síndrome del bebé gris. ¿Qué más sería importante tener en cuenta? Por ejemplo, la doxiciclina, ¿no? O sea, las tetraciclinas también pueden causar importante daño durante el desarrollo, ¿no? Muy bien. Algunos tienen un efecto que se llama el efecto disulfirán, que se produce cuando se ingieren con bebidas alcohólicas, ¿no? Y eso sobre todo ocurre con el metronidazol, es muy característico. También lo llaman efecto antabús, ¿no? Que es como una sobreactivación simpática, el paciente está sudoroso, ¿no? Diaforético, eh, va a estar con la piel eritematosa, ¿no? Eh, Taquicárdico, van a aparecer todas estas manifestaciones simpáticas, ¿no? Muy bien, va a haber algunos fármacos que, por ejemplo, a nivel del EKG, van a prolongar el intervalo QT, o sea, pueden favorecer la aparición de arritmias, por ejemplo, las fluoroquinolonas o los macrólidos, ¿no? Bien. También puede haber fármacos que interactúen con el citocromo P450, generalmente son inhibidores. ¿Eso qué quiere decir? Que aumentan las concentraciones de otros medicamentos, entonces hay que tener mucho cuidado si el paciente está tomando algún otro medicamento. Y aquí usualmente son también las fluoroquinolonas y los macrólidos. También lo podría ser el trimetoprim sulfametoxazol, por ejemplo. Muy bien, principalmente eso, ¿no? Tener en cuenta que también pueden aparecer reacciones alérgicas, ¿no? Y hablando de, eh, vamos a poner, sobre todo algunos fármacos en particular, ¿no? Las penicilinas pueden generar reacciones alérgicas severas, ¿no? Que pueden llevar a la anafilaxia, ¿no? De ahí es que es importante ver si un paciente es alérgico a las penicilinas, ¿no? Por una liberación masiva de histamina por estímulo de la inmunoglobulina E, ¿no? Por IgE. Entonces, también se puede producir por la vancomicina, vamos a ponerlo abajo, vancomicina, cuando se administra de forma muy rápida, sobre todo, ya que este fármaco se da por vía endovenosa, se puede producir un síndrome que se llama el síndrome del hombre rojo. Puede aparecer incluso fiebre, lesión del mismo vaso sanguíneo, o sea, por la administración muy rápida puede aparecer flebitis, algo muy característico. Entonces hay que tener cuidado en la velocidad de infusión del medicamento, ¿sí? Principalmente eso, ¿no? Característico, por ejemplo, de la doxiciclina, sobre todo en niños, es que pueden eh, producir cambios en la coloración del esmalte, ¿no? La coloración dental. Bien, importante recordar, uno de los medicamentos que más se asocia con una enfermedad llamada la colitis pseudomembranosa es la clindamicina, ¿no? Colitis pseudomembranosa, también conocida, ¿no? como la colitis causada por Clostridium difficile, ¿no? O diarrea por antibióticos, ¿no? Diarrea por uso de antibióticos.
es causada por las toxinas de este Clostridium difficile, porque es el medicamento que más se ha asociado, daña la microbiota, ¿sí? Afecta la microbiota, entonces crece el Clostridium difficile, produce sus toxinas que van a llevar a un cuadro diarreico agudo, ¿no? En este caso se tiene que suspender la medicación. Muy bien. En el caso del Linezolid, por ejemplo, también se ha asociado con mayor riesgo de acidosis láctica, ¿no? Muy bien. Entonces, esos serían algunos efectos adversos importantes en relación con los antibióticos que hemos estudiado, ¿no? A manera de resumen, sería así.